Bienvenidos al tema 3 de la unidad 2 del curso de Probabilidad y Estadística de la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, llamado Función de Distribución Acumulada Discreta. Bueno, este tema está vinculado a gráficas que son escalones que van subiendo. Deben de empezar por un escalón que está sobre el eje X y el último escalón es de tamaño 1, está a una altura de 1. Y estos escalones llevan un círculo relleno a la izquierda y un círculo vacío a la derecha. La distancia entre dos escalones consecutivos le llamamos el tamaño del salto entre esos dos escalones. Y los escalones van de subida y estas gráficas corresponden a lo que se le llama función de distribución acumulada. Bueno, vamos con la definición. Sea X una variable aleatoria discreta con recorrido R de X igual a X1 hasta Xn. La función de distribución acumulada de la variable aleatoria X es la función f sub X mayúscula de R en R definida por f sub X evaluada en X es igual a la probabilidad de que X mayúscula sea menor o igual que X minúscula. Y esta probabilidad es equivalente a sumar las funciones de densidad en xk sobre las xk que sean menores o iguales que x. Aquí esta es la clave de por qué salen escalones, porque hay que hacer la suma de la función de densidad en las xk que sean menores o iguales que x. Entonces, mientras no haya una f de xk, esta f mayúscula va a permanecer constante. Vamos a empezar este tema indicando cómo se construye la gráfica de la función de distribución acumulada discreta. Entonces, para una variable aleatoria discreta cuya imagen es R de X igual a X1, X2, X3, así hasta Xn, se siguen los siguientes pasos para graficar la función de distribución acumulada. Y aquí aparece cómo sería la gráfica de una función de distribución acumulada discreta. Observen que el primer escalón tiene altura f de x1. El segundo escalón tiene altura f de x1 más f de x2. El tercer escalón tiene altura f de x1 más f de x2 más f de x3. Y así hasta llegar al último escalón que tiene altura 1. Y se le llama función de distribución acumulada porque va acumulando los valores de la función de densidad.
O sea, empezamos con f de x1, el siguiente es f de x1 más f de x2. Vamos acumulando el valor de la función de densidad. La f minúscula es la función de densidad. El tercer escalón es f de x1 más f de x2 más f de x3. Entonces vamos, cada vez que pasamos de un valor de la función de densidad, tenemos que agregárselo a los anteriores. Eso es lo que significa lo que aparece acá en esta fórmula, de que la f mayúscula es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x minúscula, y es sumar las f's anteriores al punto x. Es lo que significa esta fórmula. Hacer la suma de las funciones de densidad que estén antes que x. Por eso es que la función de distribución acumulada está formada por estos escalones. Cada vez que nos encontremos una f minúscula, tenemos que sumarla con las anteriores. Y entonces ahí es donde se crea el escalón. Mientras no haya una f minúscula, la función de distribución acumulada no cambia. Y bueno, aquí vamos a empezar, miren. Para hacer la gráfica de la función de distribución acumulada, hay que tener la función de densidad de la variable aleatoria por medio de una tablita. Teniendo esta tablita, miren, ya se entiende cómo se construye la función de distribución acumulada. Antes de x1, observe la tabla, antes de x1 no hay ninguna f minúscula, por eso el escalón empieza en 0. Pero cuando estoy entre x1 y x2, sin tocar a x2, pero tocando x1, hay una fx1. Entonces el primer escalón va de x1 a x2. Cerrado en x1 y sin cerrar en x2. En x2 está abierto. Porque cuando ya paso de x2 a x3, entonces ahí ya hay dos f's. F de x1 y f de x2. Entonces el segundo escalón, que va de x2 a x3, cerrado en x2 pero abierto en x3, el escalón tiene altura f de x1 más f de x2. Pero vamos a explicarlo en pasos. Entonces, el siguiente paso es localizar en el eje x los puntos x1, x2, x3 hasta xn. Y antes de x1, en el intervalo de menos infinito a x1 abierto, la función está formada por un escalón de altura 0. Después de xn, en el intervalo cerrado de xn a infinito, la función está formada por un escalón de altura 1. La función de distribución acumulada está formada por escalones que van subiendo. En el intervalo de x1 a x2, cerrado en x1 y abierto en x2, la altura del escalón es f de x1, donde f es la función de densidad. Entonces, observe usted que en x1 el intervalo es cerrado, ¿no? Es cerrado, y en x2 es abierto. ¿Seguimos? Para el intervalo de x2 a x3, cerrado en x2, abierto en x3, la altura del escalón es f de x1 más f de x2. Observen cómo estamos acumulando los valores de la función de densidad. Para el intervalo de x3 a x4, cerrado en x3, abierto en x4, la altura del escalón es
f de x1 más f de x2 más f de x3. Y así nos seguimos. Así nos seguimos, Bueno, propiedades de la función de distribución acumulada. Número 1, f mayúscula es creciente. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de f mayúscula es 0, y el límite, cuando x tiende a infinito, de f mayúscula es 1. Y 3, la probabilidad de que la variable aleatoria x pertenezca a un intervalo y o que tome valores en el intervalo y es igual a la suma de los tamaños de los saltos que están en i. Anteriormente vimos que las gráficas de f mayúscula tienen saltos. Entonces, si yo quiero sacar la probabilidad de que x esté en i, lo que hago es hacer la suma de los tamaños de los saltos que están en i. Ahora, ¿qué es eso del tamaño de los saltos? Bueno, pues aquí está una gráfica, miren, en la que se muestran dos escalones consecutivos. Entonces, el tamaño del salto entre estos dos escalones, pues es la separación que hay entre los dos escalones. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Se lanza una moneda, construya la gráfica de la función de distribución acumulada de la variable aleatoria definida por x de h igual a menos 1 y x de t igual a 1. Además, me dicen que la probabilidad de h es 0.8 y la probabilidad de t es 0.2. Con la propiedad 3, calcule la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre menos 2 y 0.5. Fíjense cómo se dice la probabilidad. La probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre menos 2 y 0.5. O también pueden decir la probabilidad de que la variable aleatoria x esté en el intervalo de menos 2 a 0.5. Bueno, solución. Primero debemos describir la función de densidad. Como el rango es r de x igual a menos 1 y 1, y la función de densidad es, ahí aparece su tabla, en menos 1 vale 0.8 y en 1 vale 0.2. Obviamente que para este tema tienen que haber dominado lo de función de densidad. Entonces espero que esta tablita ya sepan cómo formarla. Ahora, siguiendo el procedimiento que dimos para construir la función de distribución acumulada, debemos de hacer 3 escalones en los intervalos de menos infinito a menos 1, abierto en menos 1, en el intervalo de menos 1 a 1, donde ahí el menos 1 va cerrado, y el tercer intervalo es de 1 a infinito, donde en 1 es cerrado. Entonces, fíjense, nada más aplicamos las reglas que dijimos anteriormente. Y antes de menos 1, la función está formada por un escalón de altura 0. Después de 1, está formada por un escalón de altura 1. Para el intervalo de menos 1 a 1, la función está formada por un escalón de altura 0.8. Observen que este intervalo menos 1, 1 es cerrado en menos 1 y abierto en 1. Cuando ponemos que en menos 1 va cerrado, en la gráfica vamos a poner un círculo relleno. Mientras que cuando decimos que en 1 va abierto, debemos de poner un círculo sin rellenar.
Bueno, y es importante que habiendo entendido cómo se obtiene la gráfica de la función de distribución, hay que saberla escribir matemáticamente. Así, la función de distribución acumulada la podemos escribir como f mayúscula de x es igual a 0 para x menor que menos 1. Vale 0.8 cuando x está entre menos 1 y 1, cerrado en menos 1, abierto en 1. Y vale 1 para x mayor o igual que 1. Cuando una desigualdad lleve el igual, ahí en ese punto debemos de poner un círculo relleno, mientras que en una desigualdad que diga menor, hay que poner un círculo sin rellenar. Y es importante que esta función la podamos graficar. Y aquí está su gráfica. Observen cómo se ponen círculos sin llenar y círculos rellenos en color negro. Entonces, esta gráfica corresponde a la gráfica de esta función de distribución acumulada. Esta gráfica yo la hice utilizando Word, nada más insertando líneas y círculos. Entonces, ustedes deben de estar preparados, sería bueno que practicaran de cómo hacer gráficas de este tipo, simplemente insertando en Word líneas y círculos, donde Word tiene la opción de que un círculo vaya relleno o no. Bueno, ahora para la otra pregunta, observamos que en el intervalo de menos 2 a 0.5 solo hay un salto. Vean la gráfica. En el intervalo de menos 2 a 0.5 hay un salto en menos 1 y su tamaño es 0.8. Nada más hay un salto, Entonces la probabilidad de que x tome valores entre menos 2 y 0.5 es igual a 0.8. Aquí es una costumbre que cuando estemos viendo función de distribución acumulada, las probabilidades se calculen con la función de distribución acumulada, tal y como acabamos de hacerlo. Enseguida presentamos la misma gráfica de la función de distribución acumulada hecha en Excel, que no es muy precisa, se parece a la que hicimos en Word, pero esta de Word es mucho más precisa porque tiene los círculos rellenos o no, dependiendo de cómo esté definida la función de distribución acumulada. Esta gráfica no cuenta con eso. Además que hay una línea entre dos escalones, una línea vertical entre dos escalones que no debería de ir. Entonces, lo que es más preciso es hacerla de esta manera con Word, insertando líneas y círculos. Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo. Construya la gráfica de la función de distribución acumulada de la variable aleatoria x mayúscula de x igual a x más 1 y calcular la probabilidad de que x tome valores entre 4 y 5, donde en 4 va el igual y el 5 también se toma. Y también me preguntan la probabilidad de que x esté entre 4 y 5, pero ahora sin tocar el 4 y sin tocar el 5. Es importante que esta variable aleatoria se refiere a el lanzamiento de un dado.
Bueno, y hay que seguir los mismos pasos. Hay que ver que el rango de la variable aleatoria es r de x igual a 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, seguimos las reglas. Antes de 2 hay un escalón de altura 0. Después de 7 hay un escalón de altura 1. En el intervalo de 2 a 3, cerrado en 2, abierto en 3, hay un escalón de altura f de 2 que es un sexto. En el intervalo de 3 a 4, cerrado en 3, abierto en 4, hay un escalón de altura f de 2 más f de 3 que es 2 sextos. En el intervalo de 4 a 5, cerrado en 4, abierto en 5, hay un escalón de altura f de 2 más f de 3 más f de 4 igual a 3 sextos. En el intervalo de 5 a 6, cerrado en 5, abierto en 6, hay un escalón de altura f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5 que es 4 sextos. En el intervalo de 6 a 7, cerrado en 6, abierto en 7, hay un escalón de altura f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5 más f de 6 que es 5 sextos. Así que la función de densidad de distribución acumulada está definida como f de x es igual a 0 para x menor que 2, un sexto para x mayor o igual que 2, pero menor que 3. Entonces, cuando la desigualdad lleve el igual, hay que poner un círculo relleno, mientras que cuando aparezca una desigualdad sin el igual, ahí hay que poner un círculo sin rellenar. Entonces seguimos con la función de distribución acumulada que vale 2 sextos cuando x es mayor o igual que 3, pero menor que 4. Vale 3 sextos cuando x es mayor o igual a 4, pero menor a 5. Vale 4 sextos cuando x es mayor o igual a 5, pero menor a 6. Vale 5 sextos cuando x es mayor o igual a 6, pero menor que 7. Y la gráfica hecha con Excel, sin mucha precisión, sería esta. Y pues sería bueno que para que practicaran ustedes hagan la gráfica de esta función en Word, poniendo círculos rellenos o círculos sin rellenar, dependiendo de si la desigualdad lleva el igual o no. Ahora, para calcular la probabilidad de que x tome valores entre 4 y 5, observemos en la gráfica que en el intervalo de 4 a 5 hay dos saltos, en 4 y en 5. El tamaño de los saltos es de un sexto, por lo tanto, la probabilidad de que x tome valores entre 4 y 5 es 2 sextos, porque repito, hay dos saltos. Por otro lado, en el intervalo x mayor que 4 y menor que 5, no hay saltos, porque la x es mayor que 4 y x es menor que 5. O sea, no se toca en este intervalo de 4 a 5 con las desigualdades sin el igual, no se toca el 4 ni el 5. Entonces no hay saltos y por lo tanto la probabilidad de que x esté entre 4 y 5 es igual a la probabilidad del vacío y eso es 0. Bueno, el siguiente ejemplo. Obtenga la función de distribución acumulada
de la variable aleatoria x de a, b igual al máximo de ab y calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4. Aquí también la variable aleatoria se refiere al lanzamiento de 2 dados. Bueno, aquí vamos a utilizar, porque este ejemplo ya lo vimos en función de densidad. Entonces, la función de densidad de esta variable aleatoria es la que aparece aquí. Y si no sabe cómo obtenerla, sería bueno que viera el video de función de densidad discreta para que vea cómo se obtiene esta tabla. Y bueno, aplicamos las mismas reglas que vimos antes, que antes de 1 la función de distribución acumulada vale 0, después de 6 vale 1, entre 1 y 2, fíjense, vean la tabla, entre 1 y 2, tocando al 1 pero sin tocar al 2, la función de distribución acumulada vale un 36avo. Que entre 2 y 3, tocando al 2 pero sin tocar al 3, la función de distribución acumulada vale un 36avo más 3 36avos. Observe cómo voy sumando los valores de la función de densidad. Entonces, siguiendo este procedimiento, la función de distribución acumulada es 0 para x menor que 1, un 36avos para x mayor o igual a 1, pero menor a 2, 4 36avos para x mayor o igual a 2, pero menor que 3, 9 36avos para x mayor o igual a 3, pero menor a 4, y así sucesivamente. Y su gráfica hecha en Excel es esta. Aquí también se le invita a que haga usted la gráfica con Word, insertando líneas y círculos para tener una gráfica más precisa. Ahora, fíjense, como en el intervalo x mayor o igual a 4 hay 3 saltos de tamaño 7 36avos, 9 36avos y 11 36avos, entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4 es igual a la suma de esos 3 tamaños de salto, que me da 27 36avos. Bueno, el salto, el tamaño de salto 7 36avos que hay en 4, pues nada más es cuestión de que observe la gráfica en el punto 4 y vea cuál es la separación entre los dos escalones. O también aquí miren, con estas ecuaciones, observen ustedes dónde está el 4 en el eje X. Entonces ahí tengo un escalón a una altura de 16 36avos y otro en 9 36avos. Entonces la diferencia entre 16 36avos y 9 36avos me da el tamaño de salto en 4. Y así es como se obtiene el 7 36avos, 9 36avos y 11 36avos. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. 2 contratos de construcción se van a asignar al azar a una o más de 3 empresas, que las denotamos por 1, 2 o 3. Cualquier empresa puede recibir ambos contratos. Si cada contrato dará
una utilidad de 90,000 pesos para la empresa, encuentre la función de distribución acumulada de la variable aleatoria X mayúscula, en las que el dominio es empresa 1, empresa 2, empresa 3, y va hacia los números reales. Y esta variable aleatoria está definida como X de Y igual a 180,000, X de empresa 2 igual a 0 y X de empresa 3 igual a 0. O sea, esta variable aleatoria lo que está suponiendo es que la empresa 1 es la que recibe los dos contratos, y por lo tanto esta variable aleatoria lo que representa es que la empresa 1 está cuánto gana de utilidades, que por el enunciado del problema pues recibe los dos contratos y por eso recibe 180,000 de ganancia. Ahora, la función de densidad de X es la siguiente. Para el valor 0, la probabilidad vale 2/3, mientras que el número 180,000 tiene probabilidad 1/3. O sea, esto está reflejando que la empresa 1 es la que está recibiendo los dos contratos y por lo tanto una utilidad de 180,000 pesos. Y como son tres empresas, de que la probabilidad de que la empresa 1 reciba los dos contratos es 1/3, mientras que 2/3 corresponde a las dos otras empresas que no recibieron los contratos. Y bueno, pues construimos, fíjense, con la función de densidad, construimos la función de distribución acumulada. Entonces, antes de 0, la función de distribución acumulada tiene un escalón 0. Entre 0 y 180,000, tocando a 0, pero sin tocar a 180,000, tenemos un escalón de altura 2/3. Y después de 180,000, la altura del escalón es 1. Así que la fórmula de la función de distribución acumulada es 0 para x menor que 0 y vale 2/3 para x mayor o igual a 0 pero menor que 180,000 y vale 1 para x mayor o igual a 180,000. Y sería bueno que intentaran hacer la gráfica de esta función de distribución acumulada utilizando Word. Y bueno, aquí viene una lista de ejercicios para que practiquen este tema. Ahí está la lista. Les recomiendo que hagan este problema el 2. Que hagan el problema 2. Ahí está, miren. Antes de terminar este video, me gustaría que observen lo siguiente. En ese tema vimos cómo con la función de densidad
obtengo la función de distribución acumulada. Y ya es una cosa sencilla, a ver si se dan cuenta de cómo hacerlo, de que ahora si tienen la función de distribución acumulada, ¿cómo pueden obtener la función de densidad? Fíjense en esos dos problemas. Si tengo la función de densidad, ¿cómo obtengo la acumulada? Y si tengo la acumulada, ¿cómo obtengo la de densidad? Entonces ahí, piénsenle. Y pues eso sería todo para este tema.